Alumna de la Facultad de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Industrial, del curso Física 2 de la sección 432C. Voy a desarrollar la evaluación continua 2. Consiste en la pregunta número 1. Nos pide hallar la razón de flujo de calor que realiza el material a las paredes internas del cuarto de la casa si se sabe que las paredes internas tienen una temperatura de 24 grados Celsius. Los 24 grados Celsius lo vamos a pasar a Kelvin, que sería 297 Kelvin. Según la fórmula que vemos que P es igual a la densidad del aire por el área por E por la temperatura a la cuarta menos la temperatura inicial a la cuarta, reemplazamos los datos y nos resulta que P sale 1.8017 watts. Y en la pregunta B, si la casa tiene como A interna excluyendo el piso es igual a 27 metros cuadrados, ¿cuál debe ser el espesor de las paredes para que el lado externo de la casa esté a una temperatura de 4 Celsius? Se asume que la transferencia de energía por las aristas, por el piso, por despreciables y el espesor es constante en todas las paredes. Entonces, hallando en paso B, tenemos que es 4 Celsius, lo pasamos a Kelvin, a unas solas unidades, y nos sale que es 277. Igual, P es igual a menos la constante elástica por el área, por la variación de temperatura entre el espesor. Entonces nos resulta que el espesor es igual a la constante elástica por el área, por la variación de temperatura sobre P. Entonces, reemplazando los datos, nos sale que el espesor nos sale a 25.595.82 metros. En la C, que nos pide hallar la temperatura de aire alrededor de la casa, si esta tiene aire externa, excluyendo el piso, dice que en 42 metros. La transferencia de calor es por convección. Haciendo la fórmula de convección, nos sale que P es igual a la altura por el área por el T menos la T de la temperatura de la casa, que sería, reemplazando los datos, sería 1.8017 watts igual a 12 watts sobre metros cuadrados por Kelvin, por 42 metros cuadrados sería por 333 menos la temperatura de la casa, lo que nos pide hallar. Entonces, desarrollamos y nos sale que la temperatura saldría 333 Kelvin. Ese es el desarrollo de la pregunta 1. De la pregunta 2 nos pide hallar la pregunta 2, en el punto A, en un ciclo de Carnot, nos pide determinar todas la presión, el volumen y la temperatura y ponerlas en una tabla de variables termodinámicas versus estados termodinámicos. Sabemos que A y B y C, D son un proceso isotérmico y cuando B, C y D, A es un proceso adiabático. En el primer caso que podemos hallar, hacemos nuestra tabla en la presión, volumen y temperatura, A, B, C, que son herramientas, que nos dice que A, su presión es 1300 por 10 al cubo pascales y tiene un volumen de 11 por 10 al menos 3 y una temperatura de 740. Y en B nos pide hallar la presión B, volumen B, con una temperatura de 740. C, con una presión C, nos pide hallar con un volumen de 25 por 10 a la menos 3, nos pide hallar temperatura. Y en D, la presión D, y en volumen es 18 por 10 a la menos 3 y nos pide hallar temperatura. Utilizamos las fórmulas que la presión B por el volumen B es igual a la presión A por el volumen A y la presión B es igual al volumen B es igual a 1300 por 10 al cubo por 11 por 10 a la menos 3.
tenemos que la presión B por el volumen elevado a la Y es igual a la presión C por el volumen elevado a la Y. Y la presión B por el volumen B entre la temperatura B es igual a la presión C por el volumen C sobre la temperatura C. En la presión C por el volumen C es igual a la presión D por el volumen D. Y también tenemos que la presión D por el volumen elevado a la Y es igual a la presión A por el volumen elevado a la Y. Y sabemos que Y es igual a Cp sobre Cv. Calculando sería 7/5. Reemplazando aquí en las fórmulas dadas, tenemos que la presión D por el volumen D sería 17 por 10 a la menos 3 elevado a la 7/5 es igual a 1300 por 10 a la 3 por 11 por 10 a la menos 3, todo elevado a la 7/5. Desarrollando nos sale que la presión D es igual a 652.396.47 pascal. Ahora reemplazamos para hallar la presión C. Presión C por el volumen C es igual a la presión D por el volumen D. La presión C nos saldría a 443.629.60 pascales. Y ahora, para poder hallar la temperatura de C, entonces nos sale que la presión B por la velocidad, por el volumen B sobre la temperatura B es igual a la presión C por el volumen C sobre la temperatura C. Entonces, reemplazando, nos va a salir que la temperatura C nos sale a 573.92. Ahora, seguimos reemplazando que la presión B por el volumen elevado a la Y es igual a la presión C por el volumen elevado a la Y. Nos vamos para reemplazando los valores, nos sale que 0.0177 metros cúbicos es el volumen B. Ahora, seguimos desarrollando en la presión B por el volumen B por la presión A por el volumen A es igual a P, presión B es igual a la presión A por el volumen A entre el volumen B. Sabemos que entonces reemplazando los valores nos sale que la presión B es igual a 807.909.60 pascales. Ahora ya hemos hallado ahora nos toca la sección B, que es encuentre la energía que se encarga por calor, el trabajo y la variación de U. Para cada uno de estos procesos y ponerlos en la tabla tipos de energía termodinámica. Ahora tenemos el trabajo, el calor, la variación de U. Reemplazamos de AB, de BC, de CD, de DA. Entonces hallamos el trabajo 1, que sería la presión 1 por el volumen 1 por el logaritmo neperiano por la velocidad final sobre el volumen final sobre el volumen inicial. Entonces reemplazando que el trabajo nos sale a 6.802.077 joules. Igual, en el caso de trabajo 2 nos va a salir que es la masa por el Cp por la variación de temperaturas. Entonces el trabajo nos sale menos 163.603 joules. Igual, en el trabajo 3, reemplazando con la fórmula, reemplazamos los datos y nos sale que el trabajo 3 es igual a menos 4.271.211 joules. Y en el trabajo 4 es igual a la masa por Cp de la variación de la temperatura. Y el trabajo 4 reemplazando nos sale a 163.603 joules. Ahora, en C nos pide calcular la eficiencia del trabajo neto entre el calor. Reemplazando
que es 6.802.071 menos 4.271.211 entre 6.802.071 nos sale 0.372. Y el otro es 1 menos la temperatura C sobre la temperatura A, que es igual a la eficiencia de Carnot, que reemplazando los valores nos sale 0.224. Ahora, en la pregunta 3 nos dice, se cierra un cilindro mediante el pistón conectado a un resorte con una constante elástica de 2.1, tal como lo muestra la figura. Con el resorte relajado, el cilindro está lleno de 5.50 litros de gas a una presión de 1.10 atmósferas y una temperatura de 25 grados Celsius si el pistón tiene un área circular de 0.12 metros de diámetro y la masa de 2.1 toneladas. Determine. Bueno, entonces acá tenemos la gráfica, la figura. Ya nos dan la temperatura 1 que es 25. La temperatura 1 aquí sería 260 y la temperatura 2 sería 25 grados Celsius. Los datos que nos dan 1.10 atmósferas lo hemos pasado a pascales, que sería 1.114 por 10 a la quinta pascales. Y después tenemos el área que hallamos, que sería 0.0113 metros cuadrados. Y después tenemos a 2.1, lo pasamos lo que es la constante, que sería 2.1 por 10 al cubo. Ahora, poniendo las fórmulas, tenemos que la presión por el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Entonces, tenemos que el volumen final es igual al volumen inicial más el área por la altura. Y después tenemos que la presión final es igual a la presión inicial más la constante elástica por la altura por el área. Tenemos que esta fórmula, que la presión inicial más la constante elástica por la altura sobre el área, lo multiplicamos por el volumen más el área por la altura es igual a la presión inicial por el volumen por la variación por la temperatura final sobre la temperatura inicial, reemplazando en esta forma. Reemplazando los datos, hallamos en caso A, hallando la altura h, que nos pide hallar en la gráfica. Reemplazando datos en la fórmula de que hemos conseguido aquí, sería, reemplazando datos nos sale que 1.114 por 10 a la quinta más 2.1 por 10 al cubo por la altura entre 0.0113 metros cuadrados. Aquí lo multiplicamos por 5.50 por 10 a la menos 3 metros cúbicos más el área, que sería 0.0113 metros cuadrados por la altura. Esto es igual, nos sale a 1.114 por 10 a la quinta por 5.50 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por 533 Kelvin sobre 298 Kelvin. Reemplazando, desarrollando, nos sale que la altura nos sale a 0.1814 metros. Ahora hallamos la presión. Como tenemos la presión final aquí, en modo fórmula, podemos hallar con esos mismos datos. Entonces, nos sale que 1.114 por 10 a la quinta pascales más
tenemos a 2.1 por 10 al cubo, ya que vamos allá a la altura reemplazamos 0.1814 metros sobre 0.0113 metros cuadrados. Nos sale que la presión es 1.45 por 10 a la quinta pascales. Ahora, en el caso B, nos pide el trabajo realizado por el sistema. Sabemos que el trabajo es igual a la presión por la variación de volúmenes. Pero sabemos que ya tenemos el volumen inicial, ahora nos faltaría el volumen final. Entonces, el volumen final es igual al volumen inicial por más el área por la altura. Reemplazamos datos y el volumen final nos sale a 7.55 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Nos sale que ahora reemplazamos datos y nos sale que el trabajo sale menos 297.25 joules. Ahora tenemos en el caso 4, nos pide, se introduce un calor de una muestra sólida a 550 gramos a una tasa de 12 kJ sobre minutos, mientras que registra una temperatura en función de tiempo. La gráfica de sus datos se muestra en la figura. Determine los calores latentes de la función de vaporización de este elemento y los calores específicos de los estados sólidos, líquido y gaseoso del material. Y el nuevo punto de equilibrio si cuando la sustancia llega a una temperatura de 50 grados Celsius en el minuto 6 se le agrega 400 gramos de agua a 10 grados Celsius. Tenemos aquí la gráfica. Ahora, lo que vemos allá los latentes que sería a 12, que nos dan el dato, 12 por un minuto, que sería 12 kilojoules. Ahora, tenemos igual, seguimos en Q2, que nos daría 18 kilojoules, Q3 nos saldría 18 kilojoules, en Q4 también 18 kilojoules, en Q5 6 kilojoules. Entonces, hallamos los calores específicos. Los calores específicos sería 12 entre 15, 550 por 550 nos sale a 0.0145 y en el C2 sería 100, sería 18 entre 550 igual a 0.0327. Igual, en el caso de 3, que sería 0.0011, y en el caso 4, que sería 0.0327, y en el caso 5, 0.011. Ahora vamos a hallar el nuevo punto de equilibrio. El nuevo punto de equilibrio cuando nos dan una sustancia de la sustancia. Entonces sabemos que el Q1 más el Q2 más el Q3 más el Q4 más el Q5 más el Q6 más el Q7 más el Q8 es igual a 0. Ahora, el Q1 sabemos que es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. La masa nos dan que dice que agregan 400 gramos. Entonces sería 400 por la masa, el calor específico, que sería 0.0145 por variación de temperatura, que sería 5, igual a 29. Ahora, en el Q2 tenemos que la masa sería por el calor latente, porque aquí vemos que está ingresando, ¿no? Ahora, sería 400 por 0.0327 y esto nos sale a 13.08. Ahora, en el Q3 nos sale que la masa por el calor específico por la variación de temperatura es igual a 400 por 0.0011 por la temperatura final. Es igual a 0.441 en temperatura final, que es aquí en este punto que debemos hallar, y el otro sería, el Q4 sería el igual a masa por el calor específico por la variación de temperatura es igual a 400 por 4186 por la temperatura final menos 10, en equilibrio que sería menos 10. Ahora se nos saldría 1.674.400
la temperatura final menos 16.744.000. Ahora, en el Q5 sería la masa por el calor latente, y está saliendo. Entonces sería 400 por 4.186, que nos sale 1.674.400. Y en el Q6 nos sale que la masa por el calor específico por la variación de temperatura es igual a 400 por 0.0327 por menos 30 es igual a menos 392.4. Y el calor 7 sería la masa por el calor latente igual a 400 por 0.03327 es igual a 13.08, y en el caso 8, Q8 es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura es igual a 400 por 0.0011 por 10 a la menos 10, que nos sale menos 4.4. Ahora, sumando todo, nos sale 1.674.400, temperatura final menos 15.069.941.64 es igual a 0. Ahora, pasamos despejando y nos sale que la temperatura final es 9.0002 igual, entonces redondeando la temperatura final o temperatura en equilibrio sería 9 Kelvin. Y eso es todo por la práctica de evaluación continua 2 de la fila A. Gracias.